Nosotros sabemos que existen sociedades, o pudiera decirle a usted clubes de distintas índoles, dedicados a distintas causas, tienen sus miembros, y muchos consideran que la iglesia en sí es social. Bueno, la iglesia, según el concepto social o sociedad, el diccionario Vox, dice que es una reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven bajo unas leyes comunes. Y agrega, agrupación de individuos para cumplir un fin. Entonces, como han escuchado el concepto, nosotros somos personas que nos reunimos, pero bajo las leyes de Dios. Estamos separados del gobierno y del Estado. Y nos agrupamos para cumplir un fin. Pero, además de sociedad, tenemos que decir que no es cualquier club, como el Club de los Leones, que se sabe del Club de los Leones. Y les quiero hacer esta pregunta. ¿Sabe usted por qué razón el león ruge? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué el león ruge? Porque va a comenzar la película. La iglesia, hermanos, es la institución, y acabamos de decir que es una sociedad, la más importante y gloriosa de la tierra. Pertenecer a ella es el más alto honor, un verdadero privilegio. La iglesia no es un edificio donde nos reunimos, aunque esto es un templo. Quizás al pasar por frente a uno, comúnmente decimos, mira esa iglesia. Pero eso no es una iglesia, eso es un templo. Porque iglesia viene de un término griego, eclesía, que significa llamar fuera de. Y este nombre lo recibía la asamblea de los ciudadanos convocada por un heraldo para tratar y decidir los asuntos públicos. Yo sé muchos que hemos recibido a veces notas de la ciudad convocándonos para tratar ciertos asuntos. Bueno, en ese momento la ciudad está siendo iglesia. Y según el significado griego de la palabra, podemos decir que entonces la iglesia designa a los creyentes en su totalidad. En aquel entonces un heraldo tocaba trompeta y al sonido de esa trompeta se convocaba y se congregaban a los ciudadanos. Bueno, quiero decirles, hermanos, podemos hacer, no sé si hay alguien aquí que pueda hacer como una trompeta, ¿no? Ese es el evangelio, porque el evangelio es anunciar buenas nuevas, dar buenas noticias, llamar a las personas, ¿para qué? Para que vengan a Cristo, para que sean salvos de una condenación eterna y de los juicios de Dios. Eso es lo que es el evangelio, que reciban a Cristo como Señor y Salvador personal de sus almas. Llama a que se arrepientan, que se conviertan, pero ¿saben para qué? Para que gocen de vida eterna. Ese es el evangelio. Por tanto, la iglesia es el conjunto de creyentes que nos congregamos para rendir culto a Dios, edificarnos en la fe, en el amor y en el compañerismo. Casi siempre se escucha decir una palabra entre nosotros que es una confraternidad, ¿es cierto? También el significado de esta palabra es muy aplicante a la iglesia, porque confraternizar es tratarse con amistad y compañerismo. Fíjense, tratarse con amistad y compañerismo. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos percibir y encontrar cuando nos congregamos en la iglesia. Por tanto, las enemistades están fuera de lugar, por completo. No podemos dar lugar a las enemistades. Bien, la Biblia menciona algunas figuras de la iglesia en una relación muy estrecha con Cristo y su Señor. La Biblia dice que Jesucristo, Él es el pastor, la iglesia sus ovejas. Él es la vid, la iglesia sus pámpanos. Él es la piedra angular, la iglesia somos piedras del edificio. Él es el sumo sacerdote.
La iglesia es un reino de sacerdotes. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Él es el esposo, la iglesia es su esposa. Sí, Jesús tiene su iglesia. Él fue su fundador. Por eso yo les decía al principio que pertenecer a la iglesia es pertenecer a la institución más honorable que existe sobre la tierra. Y todo aquel que ama a Cristo, ama lo que Él ama. Tiene que amar a su iglesia. No es posible que usted diga yo amo a Cristo y no ama su iglesia. Estuvimos hablando y mencionando datos de cómo congregación fuimos fundados, las fechas, etcétera. Pero ¿sabía usted que la iglesia fue fundada cerca de 2000 años atrás? Fue fundada la iglesia. No podemos confundirla como pueblo de Dios. Porque al pueblo de Dios pertenecen creyentes de diferentes dispensaciones. Sí, la iglesia es parte del pueblo de Dios, pero fue fundada aproximadamente en el 2030. O sea que estamos cerca ya de cumplir 2000 años. ¿Por qué yo digo esto? Porque se dice que el ministerio público del Señor Jesús comenzó para el año 28 después de Cristo, duró 3 años y medio, así que para el año 30 fue que Él dio su vida en la cruz. Y estas palabras que vamos a leer ahora fueron dichas ya al final de su ministerio, preparando Él a los discípulos para su partida. Busquemos Mateo capítulo 16. Mateo 16. 18 y 19, ya lo estuvimos leyendo, pero lo vamos a repetir. Mateo 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es un texto que vale aclarar porque se ha malinterpretado por completo, porque aquí la roca no es Pedro. Sí, su nombre significa piedra, pero el fundamento no es Pedro, sino la declaración que hizo Pedro, que le dio el Padre acerca de Jesucristo. Notemos que Jesucristo quería saber qué concepto tenían sus discípulos acerca de Él, y les preguntó, ¿qué dicen la gente por ahí acerca de mí? Y dijeron varias opiniones, pero es cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, parafraseando el texto, dice que Jesús le dijo, sobre lo que has dicho yo voy a edificar mi iglesia. No es sobre Pedro, es sobre lo que Pedro declaró. Y es por eso que a la iglesia pertenece todo aquel que hace la misma declaración, todo aquel que reconoce, y aquí estamos hablando de la naturaleza y la misión de Jesucristo. Como naturaleza, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Y como misión, Él es el Cristo, o sea, el Mesías, el enviado, único Salvador y mediador. Y todo aquel que reconozca esto y lo reciba y lo declare personalmente, viene a ser parte de esta iglesia. Referencia a la llave del reino de los cielos tampoco es Pedro. Él no está sentado a la puerta allí del cielo, permitiendo quién entra y quién no entra. Luego inclusive se dijo que Celia Cruz le había quitado el puesto. Sí, que ella es la que está ahí arriba diciendo a este que le den candela, que le den castigo. Y no es así, hermanos. Jesucristo es la entrada al cielo, la puerta. Y es porque es el único Salvador. Esto es lo que tenemos que declarar. Romanos 10:9.
Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, esa fue una de sus misiones, no solamente morir en una cruz para salvarnos de condenación, sino resucitar para garantizarnos a nosotros que sí hay vida después de esta y que la vida está en Cristo. Por eso que dice que si confesares y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, cada año que pasa es uno más que cumple la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Él lo dijo también ahí en Mateo 16, 18, bien claro. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y nosotros somos ejemplo de ello. Hoy estamos cumpliendo 16 años. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades no han prevalecido contra nosotros. Al inicio, Jesús congregó alrededor suyo un grupo de discípulos, incluyendo apóstoles. Eso se aprecia enviando a 70 a predicar, Lucas 10:1. Cuando él dio la gran comisión del Evangelio, según 1 Corintios 15:6, ya eran más de 500 congregados. Después de su ascensión, unos 120 estaban reunidos en el aposento alto en Jerusalén, y estaba incluida allí a María como creyente. Y cuando a la venida del Espíritu Santo, el Pentecostés, se agregó una gran multitud, hermanos, miles se agregaron o fueron añadidos por Dios. Y eso lo podemos leer en Hechos, el capítulo 2, 37 al 41. Hechos 2, 37 al 41. Pedro estaba predicando. Esa es la llave que Dios le dio a Pedro. El privilegio de ser el primero en predicar el Evangelio. Y usando esa llave que Jesús le entregó a Pedro, fue que sucedió esto. Hechos 2, 37 al 41. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, fíjense qué pregunta, ¿qué haremos? Cuando usted le dicen, Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por salvarlo a usted del infierno, dice usted, ¿qué tengo que hacer? Porque eso fue lo que ellos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Recuerda usted el día en que Dios le llamó? Yo recuerdo mi día. ¿Lo recuerda usted? Que Dios le llamó. Ese fue el día que usted fue añadido a esta iglesia. Me refiero a la iglesia de Cristo. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y noten, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Simplemente está notificando ahí las partes integrales de un culto a nuestro Dios. Doctrina, que es enseñanza, comunión, partimiento del pan, no solamente la Santa Cena, pero nuestras comidas confraternales y en las oraciones. Hermano, la iglesia no es cualquier institución. Ser parte de la misma es importante para salvación, pero también es una dicha, un honor inmerecido. La iglesia en su sentido inclusivo es una comunión de personas redimidas por Cristo, llamadas por el mismo Dios. Viene a ser un organismo vivo porque mora el Espíritu Santo en ella,
una gran familia de Dios, hechos uno bajo el gobierno soberano de Cristo como cabeza y Señor. Leemos un texto más para ver los componentes de la iglesia. Y al leerlo, véase usted, hermanos, incluido en todas estas descripciones. Primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Es como si dijera, en vez de más vosotros sois, yo pudiera decir, más yo soy. Yo. Porque esto hay que responder personalmente, igual que respondemos por la salvación de una manera muy personal. Cada uno de nosotros tiene que tener su propio concepto de sí mismo como cristiano y como iglesia. Mas yo soy, que dice aquí, mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Ese soy yo. Según dice, un linaje escogido. Linaje es una descendencia de una familia y lo que está hablando aquí es de nuestra hermandad. Somos familia de Dios. Real sacerdocio, casi todas las religiones tienen sus sacerdotes, porque un sacerdote es uno que intercede ante un Dios por otro. Pero aquí estamos hablando de un verdadero sacerdocio, no cualquiera. Y en esta dispensación de la gracia, según Hebreos 4, 14 al 16, solo Jesucristo es el sumo sacerdote y mediador. No hay otro intercesor. No lo hay. Ni santos, ni imágenes, ni María, ni nada de eso. El único es Jesucristo, sumo sacerdote y mediador. Y entonces, ¿qué somos los creyentes? Real sacerdocio. ¿Por qué? En el sentido de que tenemos la virtud de poder orar, de poder interceder ante Dios por nosotros mismos y por otros. Porque siempre un sacerdote representa a los hombres ante Dios. Bueno, pues como real sacerdocio, usted y yo podemos orar en el nombre de Cristo y Él nos escucha. Nación santa se refiere a nuestra ciudadanía celestial que está en los cielos. No vivimos allí aún, pero ya usted puede considerar, si yo me puedo considerar ya ciudadano del reino de los cielos. Ya, desde este momento. Pueblo adquirido por Dios. Qué interesante está esto, porque dice Efesios 2:5 que en otro tiempo no éramos pueblo y que estábamos muertos. Pero por la gracia del Señor, Jesucristo pagó el precio de su sangre por tal de adquirirnos. Por eso somos salvos por la gracia de nuestro Dios. Y nos trasladó de tinieblas a su luz admirable. Y hermano, cuando hablamos de tinieblas, no me estoy refiriendo solamente al infierno. Me estoy refiriendo también a un entendimiento entenebrecido, ignorancia, confusión, tanta gente atrapada en falsas religiones, en sectas. Todo eso es tinieblas. Y Dios nos sacó de ahí y nos puso en su luz admirable. O sea, iluminó nuestro entendimiento y tenemos claridad de lo que es la verdad. Así que somos una familia, tenemos un mismo Padre Celestial, nos une la misma fe, vamos a estar juntos en el paraíso por la eternidad. Y en una familia debe de prevalecer amor, unión, comprensión, ayuda mutua, perdón. Todo eso debe de prevalecer cuando nos consideramos familia. Yo creo que ninguno aquí es capaz de hacerle daño a su familia, ¿verdad? Pues de igual manera debe de ser vista la iglesia. Se dice que casi al final de un servicio dominical, un pastor preguntó, ¿cuántos de ustedes han perdonado a sus enemigos? El 80% de la sala levantó la mano. Pero bueno, no conforme, el pastor insistió con la pregunta, ¿cuántos de ustedes han perdonado a sus enemigos? Todos respondieron, esta vez, excepto una viejecita.
Señora Josefa, ¿no está dispuesta a perdonar a sus enemigos? Yo no tengo enemigos, respondió con mucha ternura. Yo no tengo enemigos. Señora Josefa, eso es muy raro. ¿Cuántos años tiene usted? 99. ¡Wow! Casi un siglo. La congregación al escuchar eso se levantó, aplaudió. Josefa, ¿puede pasar al frente y decirnos cómo usted llega a los 99 años sin tener enemigos? Y ella, muy orunda, pasó al frente, se dirigió a la congregación y dijo: porque ya se murieron todos esos desgraciados degenerados. Entonces, terminando, hermanos, se puede decir que una iglesia bien puede ser visible o invisible. Cuando hablamos de una iglesia visible, ya me refiero a denominaciones, congregaciones, iglesias independientes, que nos reunimos públicamente, que tenemos registros, libros y miembros identificados. Eso es una iglesia visible. Como ustedes pudieron escuchar, que tenemos alrededor de unos 140 miembros en esta congregación. Pero existe también la iglesia invisible. Y son aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Y no podemos saber quiénes son. En esto nadie puede dar opinión sobre otro. Nadie puede asegurar ni la salvación ni la condenación de otra persona. Cada cual da testimonio de sí mismo. Porque no todos los nombres registrados en los libros de una iglesia visible necesariamente están registrados en los de esa iglesia invisible. Y es en ese registro donde yo quiero estar. Es en ese registro donde yo quiero que mi nombre esté escrito. ¿Y cómo lo logro? Creyendo en Dios y creyéndole a Dios. Dice 1 de Juan 5, 11 y 12, que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ya usted puso su fe en Cristo como su Señor y Salvador? ¿Ya usted le recibió como tal? Pues el momento que usted le recibe como tal, su nombre se confirma en este registro celestial. Yo no sé si pueda llegar o no a ser parte de la iglesia visible. Mira, un buen ejemplo de eso, y lo estoy poniendo continuamente, es el ladrón que murió al lado de Cristo en la cruz. Sabemos que él procedió a arrepentirse cuando él regañó prácticamente al otro ladrón que se estaba burlando. Y él le dijo que si no tenía misericordia de él, que era justo, que lo que él estaba padeciendo era justo. O sea, perdón, era injusto. Exacto, el martirio de ellos sí era justo porque eran ladrones, pero el de Cristo no. Y ahí lo estaba reconociendo como Dios y como santo y justo. Y cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es porque ya puso toda su fe en su ministerio, en su misión, en ese reino que Jesucristo vino a implantar. Ese ladrón no tuvo oportunidad de bajarse de esa cruz, de bautizarse, de congregarse un domingo, o su nombre estar inscrito en la membresía, no. Pero desde aquel momento fue promesa de Cristo decirle, desde hoy estás conmigo en el paraíso. O sea, tu nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Y es lo más importante en esta tierra, hermanos. Que cada uno de nosotros se asegure eso, porque de eso depende la vida eterna. Y yo le quiero preguntar, ¿quiere hoy recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Ya sabe que Cristo murió, derramó su sangre para poderlo salvar de condenación infernal. Pero usted necesita concientizar esto personalmente, reconociendo que usted está en un estado de pecador,
que por pecador, por ende, por violar la ley de Dios, está definitivamente condenado, porque Dios no da por inocente al que es culpable. Pero la buena noticia es que Jesucristo le sustituyó en esa cruz, por tal de que usted no fuera condenado. Pero no quiere decir que porque Jesucristo murió en la cruz, automáticamente el mundo entero, la humanidad queda salva. No. Esto hay que apropiarse de esto personalmente. Y recibir a Cristo y confesarle, como leímos, es para salvación. Yo le estoy dando esa oportunidad hoy, de que usted, si no lo ha hecho antes, hoy sea el día que usted diga, yo necesito de ese Salvador. No se vaya de este mundo sin Cristo. Y hermano, le digo esto por la fragilidad de la vida, porque nadie la tiene asegurada, nadie absolutamente. Y si usted se va de este mundo sin Cristo, estará perdido eternamente. Imagínense esa palabra, eternamente, sin fin. Cuando puede estar eternamente en un paraíso, disfrutando de las glorias del cielo. Así que le vuelvo a repetir, no vamos a insistir mucho, porque al fin y al cabo, el recibir a Cristo no es hacerle favor ni al pastor, ni a la iglesia, ni a Dios, ni a nada, es para su conveniencia. Entonces, es usted quien tiene que dar razón de sí. ¿Quieres hoy, si no lo has hecho antes, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Levanta tu mano. ¿Alguien aquí? Que el Señor les bendiga. La iglesia, hermano, es honorable por lo que es, pero también por sus objetivos. Sus objetivos es glorificar a Dios y exaltar a Cristo. Por eso yo espero que todo el que está aquí o todo el que venga pueda experimentar un culto teocristocéntrico, centrado en adorar a Dios y en proclamar a Jesucristo. No a hombres. Aquí no le estamos dando palmadita en la espalda a ningún hombre, ni adulando, ni nada de eso, no. Jesucristo. También para proclamar el evangelio de salvación, promover la justicia entre los hombres, proveer compañerismo y edificación mutua de los miembros, cuidar de los suyos y hacer bien al mundo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor bendito, estamos más que agradecidos porque en efectivo, casi hace 2000 años, fundaste tu iglesia. A través de los años se han ido añadiendo, o Dios ha ido añadiendo a esta iglesia, miles y miles y miles de personas. Algunos de ellos hasta dieron sus vidas por el nombre de Cristo. Y ya estamos, Señor, en el año 2025. Y cada uno de nosotros recuerda ese exacto día en que hicimos una decisión por ti y fuimos añadidos a esta tu iglesia, aunque ya esto tú lo sabías desde antes de fundar el mundo. Yo sé que vas a continuar añadiendo a la iglesia, que tu iglesia va a seguir creciendo, que tu iglesia va a seguir, Señor, rendiéndote culto, promoviendo tu justicia y predicando tu evangelio. Ayúdanos a entender que ser parte de ella es un alto honor, es un privilegio, y más si servimos con nuestros dones y talentos, para que todo lo que aquí siempre se haga te glorifique, dé gloria a ti. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.